Rodrigo Santillán sintió que el mundo se detenía cuando la humilde dueña de la cafetería le reveló que él la había salvado hace 30 años, pero su mente estaba completamente en blanco. Lo que ella le contó después sobre cómo aquel único acto de bondad había multiplicado su impacto durante 3 décadas lo dejó sin palabras y cuestionando cada decisión que había tomado en su vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del elegante Mercedes negro, mientras Rodrigo Santillán observaba las calles empapadas de aquel barrio que no había visitado en décadas. A sus 62 años, el empresario más exitoso del país raramente se aventuraba fuera de su mundo de torres corporativas y restaurantes de 5 estrellas. Pero ese día, una reunión cancelada en el último minuto y un desvío inesperado por las obras en la avenida principal lo habían llevado hasta ese rincón olvidado de la ciudad, un lugar que parecía congelado en el tiempo. El tráfico estaba completamente detenido. Rodrigo miró su reloj Rolex con impaciencia. Luego observó a través de la ventanilla empañada. Las calles estrechas estaban llenas de pequeños comercios con letreros desgastados, vendedores ambulantes protegiéndose bajo toldos improvisados y gente corriendo bajo la lluvia con periódicos sobre sus cabezas. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un recordatorio incómodo de una vida que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Su chofer, Miguel, se giró desde el asiento delantero con expresión preocupada. «Señor Santillán, parece que vamos a estar aquí un buen rato. Hubo un accidente más adelante y están desviando todo el tráfico». Rodrigo suspiró, frotándose las sienes. El dolor de cabeza que lo había estado molestando toda la mañana ahora pulsaba con más intensidad. «Necesito un café», murmuró más para sí mismo que para su empleado. «¿Hay algún lugar decente por aquí?» Miguel observó los alrededores con escepticismo. «Bueno, hay una pequeña cafetería en la esquina, señor. No parece muy, pero tal vez tengan café». Rodrigo dudó por un momento. Todo en él gritaba que esperara, que enviara a Miguel a buscar algo, que mantuviera su distancia de aquel lugar tan ajeno a su realidad, pero el dolor de cabeza insistía, y algo más, una curiosidad inexplicable que no había sentido en años, lo empujó a abrir la puerta del auto. «Está bien, iré yo mismo. Tú quédate aquí vigilando el auto», ordenó bajándose del Mercedes. La lluvia lo recibió con un abrazo frío y húmedo. Rodrigo se subió el cuello de su costoso abrigo de cachemira y caminó apresuradamente hacia la cafetería que Miguel había señalado. El letrero sobre la puerta decía simplemente Cafetería Esperanza en letras descoloridas que alguna vez fueron doradas. La pintura de la fachada se descascaraba en varios lugares y las ventanas, aunque limpias, mostraban cortinas que habían visto mejores días. Al empujar la puerta, una pequeña campana anunció su llegada. El interior era modesto pero acogedor. Había apenas 5 mesas cubiertas con manteles de cuadros rojos y blancos, cada una con un pequeño florero conteniendo flores de plástico. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos sencillos, imágenes en blanco y negro que contaban historias de otras épocas. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el olor del pan dulce. Era un olor que, inexplicablemente, le resultaba familiar a Rodrigo, aunque no lograba ubicar por qué. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años secaba unas tazas con un paño de cocina. Al verlo entrar, sus manos se detuvieron en el aire. La taza que sostenía casi se le cae, pero logró atraparla en el último segundo. Su rostro, marcado por las arrugas que da el tiempo y el trabajo duro, palideció visiblemente.
Sus ojos, del color de la miel oscura, se abrieron de par en par, y su boca se entreabrió ligeramente en una expresión que Rodrigo no supo interpretar. Era algo entre el shock, la incredulidad y una emoción profunda que parecía atravesarla como un relámpago. «Buenas tardes», dijo Rodrigo, quitándose las gotas de lluvia del abrigo. «Me preguntaba si podría servirme un café». La mujer no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirándolo como si hubiera visto un fantasma. Sus labios temblaban ligeramente y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que se negaba a dejar caer. Rodrigo se sintió incómodo bajo ese escrutinio. «Perdone», dijo con una sonrisa cortés que usaba en las reuniones de negocios. «Está todo bien. Tal vez debería volver en otro momento». No, por favor», finalmente habló la mujer, su voz ronca por la emoción contenida. «Perdone, es que... Usted, por favor, siéntese. Le prepararé el mejor café que haya probado». Rodrigo, aún confundido por la reacción de la mujer, eligió la mesa junto a la ventana desde donde podía ver su auto. Se sentó en la silla de madera que crujió levemente bajo su peso y observó a la mujer mientras ella se movía detrás del mostrador. Sus manos todavía temblaban mientras preparaba el café y constantemente miraba hacia él, como verificando que realmente estuviera allí, que no fuera producto de su imaginación. El silencio en la cafetería era casi palpable. El único sonido era el de la lluvia golpeando contra las ventanas y el agua hirviendo en la cafetera. Rodrigo notó que la mujer había dejado de secar las tazas y ahora se apoyaba en el mostrador, como si necesitara ese soporte para mantenerse en pie. Sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando o hablando consigo misma, preparándose para algo importante. Finalmente, ella tomó una taza, la llenó con el café recién hecho, añadió una pequeña porción de leche exactamente como a él le gustaba, aunque él nunca lo había mencionado, y la colocó en una bandeja junto con un pedazo de pan dulce casero que olía a canela y vainilla. Con pasos lentos y deliberados, como si cada uno requiriera un esfuerzo consciente, se acercó a la mesa de Rodrigo. Sus manos temblaban tanto que la taza tintineaba contra el plato. Cuando colocó la bandeja frente a él, sus ojos finalmente se encontraron directamente. Había algo en esa mirada, una profundidad de emoción que Rodrigo no había visto en años, que lo hizo olvidarse momentáneamente de su dolor de cabeza, de su reunión cancelada, de todo. La mujer abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Finalmente, con una voz que temblaba tanto como sus manos, susurró algo que cambiaría el curso de ese día ordinario y lo convertiría en algo extraordinario. «Usted», comenzó ella, sus ojos ahora dejando fluir libremente las lágrimas que había estado conteniendo, «usted me salvó hace 30 años». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un peso emocional que Rodrigo no podía comprender todavía. Él la miró desconcertado, buscando en su memoria algún recuerdo, alguna conexión, pero su mente estaba en blanco. «Perdone», respondió con cautela, «creo que hay un error. No la conozco». La mujer sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa triste, pero llena de gratitud. «Por supuesto que no me conoce, señor Santillán, pero yo nunca he olvidado su rostro, su nombre, lo que hizo por mí aquella noche». El uso de su apellido lo sobresaltó. ¿Cómo sabía quién era él? Rodrigo observaba a la mujer con una mezcla de confusión y curiosidad. «Por favor», dijo suavemente, «siéntese y explíqueme». La mujer dudó por un momento, mirando nerviosamente hacia la puerta como si esperara que otros clientes entraran, pero la lluvia había mantenido las calles vacías. Finalmente, se sentó frente a él, secándose las lágrimas con el dorso de su mano arrugada. «Mi nombre es Carmen», comenzó con voz temblorosa.
Carmen Flores. Rodrigo repitió el nombre mentalmente, buscando en los rincones más recónditos de su memoria, pero seguía sin encontrar ninguna conexión. Lamento decirle que no recuerdo ese nombre, admitió Rodrigo con sinceridad. Por favor, ayúdeme a entender. Carmen asintió, respirando profundamente como si se preparara para revivir un momento doloroso, pero importante. Era el verano de 1994, comenzó. Yo tenía 32 años y acababa de llegar a esta ciudad con mi hija pequeña, Sofía. Estábamos huyendo de una situación terrible. Mi esposo, que en paz descanse ahora, había caído en el alcohol y se había vuelto violento. Una noche, cuando intentó lastimar a Sofía, supe que tenía que irme, que tenía que proteger a mi niña aunque eso significara dejarlo todo atrás. La voz de Carmen se quebró ligeramente al recordar aquellos días oscuros. Llegamos a esta ciudad sin nada, continuó, sin familia, sin amigos, sin dinero. Solo teníamos una pequeña maleta con algo de ropa y los pocos ahorros que había logrado esconder durante meses. Busqué trabajo desesperadamente, pero nadie quería contratar a una mujer con una niña pequeña, sin referencias, sin experiencia documentada. Los días pasaban y el dinero se acababa. Dormíamos en un albergue que olía a humedad y desesperación, y cada noche me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si no habría condenado a mi hija a una vida aún peor. Rodrigo escuchaba atentamente, el café olvidado frente a él. Podía ver el dolor en los ojos de Carmen, el peso de aquellos recuerdos difíciles. Una noche, continuó ella, fue particularmente terrible. Era invierno y hacía un frío que calaba hasta los huesos. El albergue estaba lleno y nos rechazaron. Sofía tenía fiebre, tosía sin parar, y yo no tenía dinero ni siquiera para comprarle una medicina. Caminamos por las calles durante horas, buscando algún lugar donde resguardarnos del frío. Sofía lloraba en mis brazos, temblando, y yo también lloraba porque sentía que había fallado como madre, que mi intento de salvarla solo la había puesto en mayor peligro. La lluvia afuera parecía intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera subrayando el dramatismo del relato. Carmen continuó, su voz ahora más firme con el recuerdo. Finalmente, desesperada, entré a un restaurante elegante, uno de esos lugares a los que nunca hubiera soñado entrar en circunstancias normales. No quería pedir caridad, solo buscaba un lugar cálido donde Sofía pudiera descansar aunque fuera unos minutos. El personal del restaurante me miró con desprecio. Una mujer con ropas sucias y una niña enferma no pertenecía a ese lugar. Estaban a punto de echarnos cuando usted llegó. Por primera vez, Rodrigo sintió un destello de reconocimiento, no del evento en sí, pero sí de la época. En 1994, él todavía estaba construyendo su imperio, trabajando día y noche, comiendo a horas impares en diferentes restaurantes mientras cerraba negocios. Carmen notó el cambio en su expresión y continuó con más emoción. Usted acababa de terminar una cena de negocios. Lo recuerdo perfectamente porque todos en el restaurante se giraron a verlo cuando salió. Era evidente que era alguien importante. Yo estaba junto a la puerta, con Sofía en brazos, y el gerente nos estaba empujando hacia la salida. Usted se detuvo y preguntó qué estaba pasando. Rodrigo cerró los ojos intentando capturar la imagen borrosa que comenzaba a formarse en su mente. El gerente explicó que éramos indigentes que habíamos entrado sin permiso. Continuó Carmen. Recuerdo cómo me miró, no con lástima o desprecio como los demás, sino con algo diferente, con comprensión, con humanidad. Entonces le preguntó a Sofía cómo se llamaba. Mi niña, a pesar de estar enferma y asustada, le respondió en un susurro. Usted sonrió
y luego le dijo al gerente que preparara una habitación en el hotel del restaurante, que nos diera comida caliente y que llamara a un médico. Yo intenté rechazarlo. Mi orgullo no me permitía aceptar caridad, pero usted insistió. Me dijo algo que nunca he olvidado. Carmen hizo una pausa, las lágrimas volviendo a sus ojos. Me dijo, todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Hoy yo puedo ayudarla a usted, y tal vez algún día usted ayudará a alguien más. Así es como construimos un mundo mejor. Esas palabras cambiaron mi vida, no solo porque nos dio refugio esa noche, sino porque me enseñó que aceptar ayuda no era debilidad, era parte de ser humano, y me dio esperanza de que podía salir adelante, de que mi hija merecía un futuro mejor. Rodrigo permanecía en silencio, procesando la historia. Fragmentos de aquella noche comenzaban a regresar a su memoria, difusos pero presentes. Recordaba un restaurante, una mujer con una niña, ojos desesperados. Pero ese era el Rodrigo de hace 30 años, un hombre que aún no había permitido que el éxito lo endureciera completamente, que todavía recordaba sus propias luchas al comenzar desde abajo. Pero eso no fue todo, continuó Carmen, ahora con una sonrisa a través de las lágrimas. A la mañana siguiente, cuando bajamos del hotel, usted ya se había ido, pero había dejado un sobre con el gerente. Dentro había dinero suficiente para un mes de alquiler y una nota con el nombre de una persona que estaba buscando empleados para su fábrica. Era su propia fábrica. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Vagamente recordaba haber escrito esa nota, un impulso que había surgido en medio de la noche mientras pensaba en aquella mujer y su hija. Conseguí el trabajo, dijo Carmen con orgullo. Empecé en la línea de producción, pero era trabajadora y responsable. Con los años fui ascendiendo. Ahorré cada centavo que pude. Trabajé turnos dobles cuando era necesario. Todo para darle a Sofía una vida mejor. Ella pudo ir a la escuela, luego a la universidad. Ahora es doctora, señor Santillán. Mi hija es doctora gracias a usted. Gracias a esa noche cuando decidió ver en nosotras seres humanos dignos de ayuda en lugar de solo un problema que resolver. Las palabras de Carmen golpearon a Rodrigo con una fuerza inesperada. En las últimas décadas se había enfocado tanto en construir su imperio, en cerrar negocios y aumentar ganancias, que había olvidado completamente aquel incidente. Para él había sido solo un gesto impulsivo, tal vez motivado por el recuerdo de sus propias luchas. Pero para Carmen y su hija había sido la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre el fracaso y el éxito. Rodrigo permaneció en silencio, observando a Carmen mientras ella se secaba las lágrimas con una servilleta de papel. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario se sintió pequeño, humilde, ante la magnitud de lo que había hecho sin siquiera ser consciente de ello. ¿Y esta cafetería?, preguntó finalmente, su voz más suave de lo habitual, cuando la abrió. Carmen sonrió con orgullo, sus ojos brillando con un entusiasmo renovado. Hace 15 años, después de trabajar en su fábrica durante 10 años, logré ahorrar lo suficiente para el enganche de este pequeño local. Siempre soñé con tener mi propio negocio, un lugar donde pudiera servir a la comunidad como usted me sirvió a mí aquella noche. Se levantó y caminó hacia las paredes decoradas con fotografías, invitando a Rodrigo a seguirla con un gesto de la mano. Él se levantó, dejando su café aún sin probar, y se acercó. Carmen señaló las fotografías con ternura, como si cada una fuera un tesoro invaluable. «Estos son mis clientes regulares», explicó. Don Alberto, un abuelo de 83 años que viene todos los días porque vive solo y aquí encuentra compañía. La señora Martínez, una viuda que perdió a su esposo hace 2 años y encontró en esta cafetería un refugio contra la soledad. Javier,
un joven estudiante que no tiene dinero para desayunar antes de ir a la universidad, así que yo le doy café y pan sin cobrarle. Rodrigo observaba las fotografías con creciente asombro. Había rostros de todas las edades, algunos sonrientes, otros más serios, pero todos mostraban una calidez, una conexión humana que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Usted me enseñó que ayudar a otros es la esencia de una buena vida, continuó Carmen. Así que aunque este lugar no me hace rica, aunque a veces apenas gano para pagar la renta y los suministros, sé que estoy haciendo algo importante. Cada café que sirvo, cada conversación que tengo con mis clientes, es mi forma de devolver al mundo lo que usted me dio aquella noche. El empresario sintió un peso extraño en su pecho, una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por haber marcado tal diferencia en la vida de alguien, vergüenza porque en los últimos años había olvidado completamente ese aspecto de la humanidad. Sus días ahora consistían en reuniones de juntas directivas, fusiones corporativas, maximización de ganancias. ¿Cuándo fue la última vez que había visto realmente a las personas que lo rodeaban, no como empleados o competidores o números en un balance, sino como seres humanos con historias, sueños y luchas? ¿Y su hija?, preguntó Rodrigo, queriendo saber más sobre la niña enferma que había cargado su madre aquella noche lejana. El rostro de Carmen se iluminó con el resplandor que solo una madre orgullosa puede mostrar. Sofía es pediatra. Trabaja en el hospital público del otro lado de la ciudad atendiendo a niños de familias de bajos recursos. Ella también aprendió la lección de aquella noche. Me dice que cada vez que ve a un niño enfermo sin recursos, recuerda que ella pudo haber sido uno de ellos si usted no nos hubiera ayudado. Así que dedica gran parte de su tiempo a consultas gratuitas, a programas de vacunación en barrios marginales, a educar a padres sobre nutrición infantil. Rodrigo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, algo que no le había sucedido en décadas. Un simple acto de bondad hace 30 años había creado un efecto dominó de generosidad que seguía multiplicándose. Carmen había ayudado a decenas, tal vez cientos de personas a través de su cafetería. Sofía, como doctora, probablemente había salvado vidas, mejorado la calidad de vida de innumerables niños, y todo había comenzado con un momento de compasión en un restaurante elegante una fría noche de invierno. Me gustaría conocerla, dijo Rodrigo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la petición. A su hija me gustaría conocer a Sofía. Carmen aplaudió con alegría, como una niña recibiendo el mejor regalo de cumpleaños. Oh, señor Santillán, eso la haría tan feliz. Ella conoce la historia. Le he contado 1000 veces sobre el hombre que nos salvó. De hecho, hay algo más que debo mostrarle. Carmen regresó detrás del mostrador y de un cajón sacó un sobre amarillento por el tiempo. Con cuidado reverencial lo abrió y extrajo un trozo de papel que claramente había sido doblado y desdoblado cientos de veces. «Es la nota que usted dejó aquella mañana», dijo extendiéndosela. Rodrigo tomó el papel con manos temblorosas. Su propia letra, más joven y apresurada, le devolvía la mirada. La nota decía simplemente: «Estimada señora, todos merecemos una segunda oportunidad. Mi asistente le ayudará a encontrar trabajo. Use este dinero para empezar de nuevo. El mundo puede ser duro, pero también puede ser bondadoso. Que tenga suerte en su nuevo comienzo». Era una nota breve, escrita probablemente con prisa antes de su siguiente reunión, pero para Carmen había sido un salvavidas, un mensaje de esperanza cuando más lo necesitaba. «He guardado esta nota durante 30 años», dijo Carmen suavemente. «Cada vez que las cosas se ponían difíciles, cada vez que pensaba en rendirme, la leía y recordaba que había bondad en el mundo, que alguien había creído en mí cuando ni yo misma lo hacía».
Rodrigo devolvió la nota cuidadosamente, sintiéndose indigno de tocar algo que claramente significaba tanto para esta mujer. En ese momento su teléfono celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su asistente recordándole una reunión importante que había reprogramado. El mundo de negocios, implacable y exigente, lo reclamaba de vuelta. Pero por primera vez en años, Rodrigo no sintió la urgencia habitual de responder inmediatamente. En cambio, apagó su teléfono y lo guardó en su bolsillo. Ese simple gesto fue tan sorprendente para él como lo sería para cualquiera que lo conociera. Rodrigo Santillán nunca apagaba su teléfono, nunca ignoraba los mensajes de negocios, nunca permitía que nada se interpusiera entre él y sus obligaciones corporativas. Pero en ese momento, en esa humilde cafetería con una mujer a quien había ayudado sin recordarlo, nada de eso parecía importante. «Carmen», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «No sé qué decir. Nunca pensé que un simple gesto pudiera tener tanto impacto. Yo, durante años me he enfocado tanto en construir mi empresa, en ganar más dinero, en ser más exitoso, que olvidé por completo por qué comencé todo esto. Cuando era joven y luchaba por salir adelante, prometí que si algún día tenía éxito ayudaría a otros. Pero en algún punto del camino perdí eso. Me perdí a mí mismo». Carmen le puso una mano arrugada sobre la suya, un gesto maternal que le recordó a su propia madre, fallecida hacía más de una década. «Nunca es tarde para recordar quiénes somos realmente», dijo ella con sabiduría. «El éxito no se mide solo en dinero o poder, sino en las vidas que tocamos, en la diferencia que hacemos. Usted me dio una segunda oportunidad hace 30 años, y esa oportunidad se multiplicó en cientos de otras oportunidades para otras personas. Ese es su verdadero legado, señor Santillán. No los edificios o las empresas, sino las vidas cambiadas». Rodrigo asintió, sintiendo como si algo dentro de él se estuviera despertando después de un largo sueño, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. La campana de la puerta sonó nuevamente, interrumpiendo el momento íntimo entre Rodrigo y Carmen. Una mujer joven entró sacudiendo el agua de su paraguas con un maletín médico colgando de su hombro. Tenía unos 35 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos del mismo color miel que Carmen. A pesar del cansancio evidente en su rostro, sonrió al ver a su madre detrás del mostrador. «Mamá, vine en mi hora de almuerzo para...». Se detuvo en seco al ver a Rodrigo sentado junto a Carmen. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento inmediato. Carmen se levantó rápidamente, sus manos temblando de emoción. «Sofía, mi amor, no vas a creer quién está aquí. Él es el señor Santillán». Sofía dejó caer su maletín sobre una silla cercana, su boca abriéndose en asombro. «No puede ser», susurró. «Después de todos estos años, después de todas las veces que lo busqué en eventos públicos esperando poder agradecerle». Se acercó lentamente, como si temiera que Rodrigo pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «Señor Santillán, soy Sofía. No sé si mi madre le contó, pero yo era la niña enferma aquella noche». Rodrigo se puso de pie extendiendo su mano, pero Sofía la ignoró y lo abrazó con fuerza. El empresario, que rara vez mostraba afecto físico incluso con su propia familia, se encontró devolviendo el abrazo torpemente. Podía sentir los sollozos silenciosos de la joven doctora contra su hombro, y algo dentro de él, algo que había mantenido cuidadosamente guardado durante décadas, comenzó a quebrarse. Cuando Sofía finalmente se separó, sus ojos estaban rojos pero brillantes de gratitud. «Perdone», dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es solo que he imaginado este momento miles de veces, pero nunca pensé que realmente sucedería». «No tienes nada por qué disculparte»,
respondió Rodrigo, sorprendido por la calidez genuina en su propia voz. Tu madre me ha contado sobre ti, sobre tu trabajo como pediatra. Estoy profundamente impresionado. Sofía se sentó junto a ellos y Carmen trajo café y pan dulce para los tres. Durante la siguiente hora, Sofía compartió historias de su trabajo en el hospital, de los niños que atendía, muchos de ellos en situaciones similares a la que ella había vivido 30 años atrás. Hablaba con pasión sobre los desafíos del sistema de salud pública, sobre familias que tenían que elegir entre comprar medicinas o comida, sobre niños que llegaban al hospital en estados críticos porque sus padres no tenían recursos para tratamientos preventivos. Cada niño que veo, explicó Sofía, es un recordatorio de que yo pude haber muerto aquella noche si usted no hubiera intervenido. Esa responsabilidad, ese regalo de vida que usted me dio, me impulsa cada día a hacer lo mismo por otros. A veces trabajo turnos dobles sin cobrar extra. A veces pago de mi propio bolsillo medicamentos que los pacientes no pueden costear. Mis colegas me dicen que estoy loca, que me voy a quemar profesionalmente, pero no puedo hacer otra cosa. Rodrigo escuchaba con atención creciente, viendo en Sofía un reflejo de quien él mismo había sido una vez, antes de que el éxito lo envolviera en una burbuja de privilegio. Mientras Sofía hablaba, otros clientes comenzaron a llegar a la cafetería. Carmen se disculpó para atenderlos, dejando a Rodrigo y Sofía conversando. El empresario notó cómo Carmen trataba a cada cliente, no como simples transacciones comerciales, sino como seres humanos individuales con nombres, historias y problemas. Don Alberto, el anciano de las fotografías, entró cojeando ligeramente. Carmen ya estaba preparando su café habitual antes de que él ordenara. La señora Martínez llegó después, y Carmen la recibió con un abrazo cálido, preguntándole por sus nietos. Un estudiante joven y nervioso entró después, claramente sin dinero, y Carmen le sirvió café y emparedados sin mencionar el pago. «Observa a mi madre», dijo Sofía en voz baja. «Esto es lo que ella hace todos los días. Esta cafetería apenas genera ganancias porque la mitad de lo que sirve es gratuito o con descuento masivo para quienes lo necesitan. Yo le he ofrecido ayuda financiera muchas veces, pero ella se niega. Dice que el propósito de este lugar no es hacerse rica, sino servir a la comunidad». Rodrigo observaba a Carmen moverse entre las mesas, conversando, riendo, consolando. Había una luz en ella, una alegría genuina que no provenía del dinero o el estatus, sino de algo más profundo, algo que él había perdido en algún punto de su ascenso al éxito. «¿Y usted, señor Santillán?», preguntó Sofía suavemente. «¿Es feliz?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. La gente asumía que un hombre de su posición y riqueza debía ser feliz automáticamente, pero mientras buscaba una respuesta, se dio cuenta de que no la tenía. «Tengo éxito», respondió finalmente, evadiendo la pregunta. «He construido un imperio empresarial. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas, influencia, poder». Sofía lo miró con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras. «Pero eso no responde mi pregunta. ¿Es feliz?». Se ríe con frecuencia. Tiene personas en su vida que lo conocen realmente, no solo su dinero o su poder. Tiene algo que lo haga saltar de la cama cada mañana con entusiasmo. Rodrigo guardó silencio, la incomodidad creciendo en su pecho. La verdad era que su vida era una rutina mecánica de reuniones, negocios y más reuniones. Tenía una esposa con quien apenas conversaba más allá de los compromisos sociales necesarios. Sus hijos adultos lo veían como una fuente de financiamiento, no como un padre. Sus amigos, si podía llamarlos así, eran más bien asociados de negocios que buscaban oportunidades.
No tenía pasatiempos, no tenía pasiones fuera del trabajo, no tenía esa luz que veía brillar en Carmen mientras servía café a sus clientes. Antes, comenzó Rodrigo lentamente, cuando era joven y luchaba por salir adelante, tenía una claridad de propósito. Quería hacer algo significativo, quería ayudar a otros como yo había sido ayudado. Pero en algún punto, el éxito se convirtió en un fin en sí mismo. Más dinero, más poder, más empresas, sin preguntar para qué o por qué. Y ahora me despierto en una mansión rodeado de lujo pero sintiéndome vacío. Sofía asintió con comprensión. Eso es porque el dinero y el poder son herramientas, no destinos. Son medios para lograr algo mayor. Usted lo entendía hace 30 años cuando ayudó a una mujer desesperada y su hija enferma. No preguntó qué ganaría con ello, simplemente vio una necesidad y la satisfizo. ¿Pero cómo recupero eso?, preguntó Rodrigo, sorprendido por su propia vulnerabilidad. ¿Cómo encuentro de nuevo ese sentido de propósito? Sofía sonrió, señalando alrededor de la cafetería. Está aquí mismo, frente a usted. Mi madre encontró su propósito sirviendo café y pan a personas que lo necesitan. Yo encontré el mío sanando niños enfermos. Usted tiene recursos que nosotras nunca tendremos. Imagine lo que podría hacer si combinara esos recursos con el corazón que tuvo aquella noche de invierno hace 30 años. En ese momento, Carmen regresó a la mesa con más café. Notó inmediatamente la expresión pensativa de Rodrigo y la sonrisa sabia de su hija. ¿Están conspirando contra mí?, preguntó con humor. Solo le estoy mostrando al señor Santillán que su regalo no terminó con nosotras, respondió Sofía. Se multiplicó, creció, tocó cientos de vidas y podría tocar miles más si él así lo decidiera. Carmen miró a Rodrigo con esos ojos llenos de gratitud y sabiduría. Usted tiene un don especial, señor Santillán. Tiene la capacidad de cambiar vidas. La pregunta es, ¿qué hará con ese don? Rodrigo permaneció en la cafetería mucho más tiempo del que había planeado. La lluvia había cesado, pero él no tenía prisa por volver a su mundo de lujo y soledad. Miguel, su chofer, había enviado varios mensajes preguntando si estaba bien, pero Rodrigo apenas los había leído. Estaba absorto en las conversaciones con Carmen y Sofía, en las historias de los clientes que entraban y salían, en la calidez genuina que impregnaba ese pequeño lugar. Era como si hubiera encontrado un oasis en medio del desierto emocional que había sido su vida durante las últimas décadas. Don Alberto, el anciano de 83 años, se acercó a su mesa cojeando con su bastón. Rodrigo notó inmediatamente el desgaste en su ropa, los zapatos remendados múltiples veces, las manos artríticas aferrándose al bastón. «Usted es nuevo por aquí», dijo don Alberto con una sonrisa que revelaba varios dientes faltantes. No lo había visto antes. Carmen se apresuró a presentarlos. «Don Alberto, este es el señor Rodrigo Santillán. Es un viejo amigo que me ayudó hace muchos años. Rodrigo, este es don Alberto, uno de mis clientes más queridos. Viene aquí desde que abrí las puertas hace 15 años. Mucho gusto, señor Santillán», dijo don Alberto extendiendo una mano temblorosa. Rodrigo la estrechó con cuidado, notando la fragilidad de los huesos bajo la piel arrugada. «Esta cafetería es mi segundo hogar», continuó el anciano. «Desde que mi esposa falleció hace 5 años, Carmen ha sido como una hija para mí. Me escucha, se preocupa por mí, nunca me hace sentir como una carga. Hay días en que este lugar es lo único que me hace querer levantarme de la cama». Los ojos de Rodrigo se humedecieron mientras escuchaba al anciano. ¿Cuántas personas como don Alberto existían en el mundo, solitarias, olvidadas, simplemente necesitando que alguien las viera, las escuchara, les demostrara que importaban? Después de que don Alberto regresara a su mesa habitual junto a la ventana, Sofía se inclinó hacia Rodrigo. «¿Ve lo que le digo?
susurró. Mi madre no solo sirve café, sirve dignidad, compañía, esperanza. Esto es lo que su acto de bondad creó hace 30 años. No solo salvó a 2 personas, creó un efecto dominó de compasión que sigue expandiéndose. Rodrigo asintió lentamente, su mente trabajando furiosamente. Una idea estaba comenzando a formarse, algo que no había sentido en años, una chispa de inspiración genuina, no motivada por ganancias o poder, sino por algo mucho más profundo. Carmen regresó con más café, notando la expresión pensativa de Rodrigo. «¿Está bien, señor Santillán?», preguntó con preocupación. «No lo he abrumado con todas estas historias». Rodrigo negó con la cabeza, tomando un sorbo del café que ahora estaba tibio, pero que sabía mejor que cualquier bebida cara que hubiera tomado en años. «Carmen, tengo que preguntarle algo. Este lugar», dijo mirando alrededor, «apenas genera ganancias, según me dijo Sofía. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo paga la renta, los suministros, todo lo demás?» Carmen se encogió de hombros con una sonrisa resignada. «Algunas semanas son mejores que otras. Sofía me ayuda cuando las cosas se ponen difíciles, aunque le he dicho que no es necesario. El propietario del edificio es un hombre mayor que conoce mi situación y me cobra una renta justa. Y yo, bueno, no necesito mucho para vivir. Tengo un pequeño apartamento arriba de la cafetería, como lo básico, y encuentro mi riqueza en otras cosas. Pero ¿qué pasaría si el propietario decidiera vender o si los costos aumentaran demasiado?, presionó Rodrigo. «Entonces tendría que cerrar», respondió Carmen con tristeza evidente en su voz. «Es algo que me quita el sueño a veces, pensando en don Alberto y todos los demás que dependen de este lugar. Pero trato de no preocuparme demasiado por el futuro. He aprendido a vivir un día a la vez, a confiar en que las cosas saldrán bien de alguna manera». Rodrigo sintió una determinación creciente. «No», pensó para sí mismo, «no permitiré que este lugar cierre. No permitiré que el legado de aquel acto de bondad termine así». Sofía observaba a Rodrigo atentamente, reconociendo esa mirada de determinación. «Señor Santillán», dijo cautelosamente, «puedo ver que está pensando en algo. Solo quiero pedirle que no lo haga por lástima o por culpa. Mi madre ha construido algo hermoso aquí precisamente porque vino de su corazón, de su deseo genuino de ayudar a otros. No querría que eso cambiara». Rodrigo miró a la joven doctora, impresionado por su sabiduría y percepción. «No es lástima», respondió honestamente. «Es gratitud. Gratitud por haberme mostrado lo que había perdido, lo que había olvidado. Ustedes me han dado un regalo hoy, un recordatorio de quién solía ser y quién todavía puedo ser. Permítanme hacer algo a cambio, no como un empresario haciendo caridad, sino como un ser humano tratando de recuperar su humanidad». La campana de la puerta sonó nuevamente, y un grupo de estudiantes universitarios entró, charlando animadamente. Carmen se levantó para atenderlos, pero antes de alejarse puso una mano en el hombro de Rodrigo. «Usted ya hizo suficiente hace 30 años», dijo suavemente. «Cualquier cosa que decida hacer ahora, hágalo porque quiere, no porque sienta que debe». Mientras Carmen atendía a los estudiantes, Rodrigo observó cómo interactuaba con ellos. Reconoció a algunos como clientes regulares, preguntándoles sobre sus exámenes, sus familias, sus preocupaciones. Para los nuevos, los hacía sentir bienvenidos inmediatamente, como si hubieran sido amigos de toda la vida. Sofía se disculpó, diciendo que tenía que regresar al hospital. Antes de irse, le entregó su tarjeta a Rodrigo. «Si alguna vez quiere hablar más, o si hay algo en lo que pueda ayudarlo, no dude en llamarme. Y señor Santillán», agregó con una sonrisa cálida, «gracias por venir hoy. No sabe cuánto significa para mi madre y para mí». Después de que Sofía se fue,
Rodrigo se quedó solo en su mesa, observando el flujo de vida en la pequeña cafetería. Miguel había enviado otro mensaje, más insistente esta vez, recordándole que tenía compromisos esa tarde. Pero Rodrigo no podía moverse todavía. Había algo en ese lugar, en esas personas, que lo anclaba de una manera que no había experimentado en décadas. Don Alberto se levantó para irse, acercándose a la caja registradora donde Carmen lo esperaba. El anciano sacó algunas monedas de su bolsillo, contándolas cuidadosamente. Carmen tomó solo la mitad, como siempre hacía, devolviendo el resto con la excusa de que había calculado mal el precio. Don Alberto protestó débilmente, pero Carmen insistió y él finalmente aceptó, su dignidad intacta. Rodrigo observó este intercambio, esta danza delicada de dar y recibir, de mantener la dignidad mientras se brindaba ayuda, y supo que había encontrado algo precioso, algo que el dinero no podía comprar, pero que podía apoyar y amplificar. Cuando don Alberto salió cojeando hacia la tarde gris, Rodrigo finalmente se levantó. Se acercó a Carmen, quien estaba limpiando las mesas. «Carmen», dijo, causando que ella se detuviera y lo mirara, «necesito pedirle algo. Necesito su dirección de correo electrónico y su número de teléfono. Quiero mantenerme en contacto, y hay algo que me gustaría hacer, algo que creo que podría beneficiar a muchas personas». Carmen lo miró con curiosidad mezclada con cautela. «No necesita hacer nada por nosotros, señor Santillán. Solo con venir hoy, con recordar, con mostrar que aquel acto de bondad fue real y significativo, eso es más que suficiente». Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina que sorprendió a ambos. «Por favor, llámeme Rodrigo. Y esto no es sobre pagar una deuda, es sobre comenzar algo nuevo, algo que debía haber comenzado hace mucho tiempo». Esa noche, Rodrigo regresó a su mansión en las afueras de la ciudad. El contraste con la humilde cafetería no podría haber sido más marcado. Enormes puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente cuando su Mercedes se acercó, revelando un camino de entrada flanqueado por jardines perfectamente manicurados y fuentes ornamentales. La casa en sí era una estructura imponente de 3 pisos con columnas de mármol y ventanales que brillaban con luz artificial. Era hermosa, impresionante y completamente fría. Miguel detuvo el auto frente a la entrada principal y Rodrigo salió lentamente, sintiendo el peso de su mundo recaer sobre sus hombros. Dentro de la casa, su esposa Patricia estaba en la sala, mirando su teléfono mientras tomaba una copa de vino. Apenas levantó la vista cuando él entró. «Llegas tarde», dijo sin emoción. «La cena de beneficencia de los Martínez es en 2 horas». Rodrigo había olvidado completamente ese compromiso social, otro evento más donde personas ricas se reunían para aparentar preocupación por los menos afortunados, mientras en realidad solo buscaban mejorar su imagen pública. Patricia finalmente lo miró, notando algo diferente en su expresión. «¿Qué te pasó?», preguntó con curiosidad más que preocupación. «Te ves extraño». Rodrigo se sentó en el sofá frente a ella, estudiando a la mujer con quien había compartido 30 años de matrimonio, pero apenas conocía realmente. «Patricia», comenzó, «¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real, no sobre compromisos sociales o finanzas, sino sobre lo que realmente importa?» Ella lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿De qué estás hablando, Rodrigo? Tenemos conversaciones todo el tiempo». «No», respondió él negando con la cabeza. «Hablamos sobre logística, sobre apariencias, sobre obligaciones sociales. Pero ¿cuándo fue la última vez que te pregunté cómo te sientes, qué te hace feliz, qué sueños todavía tienes?» Patricia dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. «¿Estás teniendo una crisis de mediana edad o qué?» «Rodrigo,
Somos adultos con responsabilidades. No tenemos tiempo para jugar a las conversaciones profundas como adolescentes enamorados. Sus palabras confirmaron lo que Rodrigo había estado sintiendo durante años, pero se había negado a admitir. Su matrimonio era una cáscara vacía, una asociación conveniente más que una relación amorosa. Se levantó y caminó hacia las ventanas que daban a los jardines iluminados. Hoy conocí a una mujer, comenzó, y Patricia se tensó visiblemente. Una mujer a quien ayudé hace 30 años y que ha pasado las últimas 3 décadas pagando ese acto de bondad, ayudando a cientos de personas. Tiene una pequeña cafetería que apenas genera ganancias, pero cada día toca vidas, hace diferencia real. Y me di cuenta de que ella, con casi nada material, es más rica que nosotros con todo nuestro dinero y posesiones. Patricia se relajó al darse cuenta de que no estaba hablando de un romance. «Rodrigo», dijo con tono condescendiente, «suena como que tuviste un día emocional, pero no puedes comparar nuestras vidas con las de personas así. Nosotros tenemos responsabilidades, un estatus que mantener». «Exactamente ese es el problema», respondió él girándose para mirarla. «Hemos construido una vida basada en apariencias y obligaciones, pero hemos olvidado el propósito real. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo significativo? Algo que realmente importara?» Patricia lo miró con una mezcla de confusión e irritación. «Todo lo que hago importa. Presido 3 juntas de caridad, organizo eventos para recaudar fondos, soy miembro de 5 clubes exclusivos. Mi trabajo es importante». «¿Pero te hace feliz?», presionó Rodrigo. «¿Te levantas cada mañana emocionada por lo que vas a hacer ese día, o simplemente vas a través de los movimientos porque es lo que se espera de ti?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Patricia desvió la mirada, la máscara de confianza resquebrajándose por un momento. Rodrigo vio en sus ojos un destello de la mujer joven que había conocido décadas atrás, antes de que el dinero y el estatus los transformaran en extraños, viviendo bajo el mismo techo. «Mira», dijo ella finalmente, su voz más suave, «no sé qué pasó hoy, pero sea lo que sea, claramente te afectó profundamente. Tal vez deberías tomarte unos días libres, ir a algún retiro, aclarar tu mente». «No necesito aclarar mi mente», respondió Rodrigo. «Por primera vez en décadas mi mente está completamente clara. He estado viviendo una mentira, Patricia. Hemos estado viviendo una mentira. Construimos este imperio de riqueza y estatus, pero en el proceso perdimos algo esencial. Perdimos nuestra humanidad». Patricia se levantó, su irritación regresando en plena fuerza. «Estás siendo dramático e irracional. Esta es la vida que construimos juntos, una buena vida. Tenemos todo lo que cualquiera podría desear, excepto propósito, excepto conexión real, excepto la sensación de que nuestras vidas importan más allá de las cuentas bancarias y las invitaciones a eventos exclusivos», replicó Rodrigo. «Voy a hacer cambios, Patricia, grandes cambios». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó ella con cautela. Rodrigo se tomó un momento antes de responder, organizando sus pensamientos. «Voy a crear una fundación, no una de esas fundaciones de nombre solamente que existen solo para beneficios fiscales, sino una organización real que haga diferencia tangible en las vidas de personas que luchan. Voy a invertir tiempo y recursos en proyectos que realmente importen. Y voy a empezar reduciendo nuestro estilo de vida excesivo». Patricia lo miró como si hubiera perdido la razón. «Reducir nuestro estilo de vida, ¿pero por qué? Trabajamos duro por esto. Trabajamos duro, sí, pero ¿para qué? Para tener una casa que es tan grande que hay habitaciones que nunca usamos, para tener autos que apenas conducimos, para impresionar a personas que no nos importan realmente. No puedes hacer esto», protestó Patricia. «¿Qué dirá la gente, nuestros amigos, nuestros socios?» «Ahí está el problema»,
respondió Rodrigo tristemente. Te preocupa más lo que piensen otros que lo que está bien. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo sin considerar primero cómo te haría ver ante otros? Ella abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En cambio, tomó su copa de vino y su teléfono. Voy a arreglarme para la cena, dijo fríamente. Tú haz lo que quieras con tu crisis existencial, pero no esperes que yo participe en tus fantasías de Salvador. Subió las escaleras, dejando a Rodrigo solo en la vasta sala que de repente se sentía más vacía que nunca. Rodrigo se quedó allí por varios minutos, absorbiendo el silencio de su vida privilegiada. Luego sacó su teléfono y marcó el número que Carmen le había dado. Ella respondió después del tercer timbre, su voz cálida incluso a través del dispositivo. Señor Santillán, estaba pensando en usted. Espero que haya llegado bien a casa. Carmen, respondió él, llámame Rodrigo, por favor. Y sí, llegué bien, aunque a una casa que de repente me siente extraña y vacía. Hubo una pausa, y él pudo sentir la comprensión de Carmen incluso sin verla. Los lugares pueden ser hermosos, pero carecer de vida, dijo ella sabiamente. Lo que hace un hogar no son las paredes o las posesiones, sino las conexiones que tenemos dentro de ellas. Rodrigo sonrió tristemente. Precisamente. Carmen, quiero reunirme contigo mañana, temprano si es posible. Necesito hablar contigo y con Sofía sobre una idea que tengo. Una idea que creo podría cambiar muchas vidas, empezando con la mía. Por supuesto, respondió Carmen sin dudar. Estaré en la cafetería desde las 6 de la mañana, como siempre. Sofía puede venir antes de su turno en el hospital, alrededor de las 7. Perfecto, dijo Rodrigo. Nos vemos entonces. Y Carmen, gracias por hoy. Gracias por recordarme quién solía ser y quién todavía puedo ser. Rodrigo llegó a la cafetería Esperanza a las 6 de la mañana en punto. Esta vez no vino en su Mercedes con chofer, sino conduciendo él mismo un auto más modesto de su colección. Había pasado la noche en vela, no durmiendo, sino planificando, calculando, visualizando cómo podría transformar su vida y su riqueza en algo significativo. Patricia había dormido en una habitación separada, un arreglo que se había vuelto cada vez más común en los últimos años. No se habían despedido esa mañana, y Rodrigo se dio cuenta de que eso no le molestaba tanto como debería. Carmen estaba abriendo la cafetería cuando él llegó. La sorpresa en su rostro al verlo tan temprano se transformó rápidamente en una sonrisa cálida. Rodrigo, dijo usando su nombre de pila como él había pedido, no esperaba que vinieras tan temprano. Entra, entra, el café ya está listo. La fragancia del café recién hecho llenaba el pequeño local, mezclándose con el aroma del pan dulce horneándose en el pequeño horno detrás del mostrador. Era un olor que ahora asociaría siempre con la esperanza y la redención. Carmen le sirvió una taza humeante y se sentó frente a él, sus manos envolviendo su propia taza, como si buscara calor en esa mañana fresca. No pude dormir anoche, admitió Rodrigo. Estuve pensando en todo lo que compartiste conmigo ayer, en cómo un simple acto de bondad se multiplicó y creció hasta tocar tantas vidas. Y me di cuenta de algo, Carmen. He estado desperdiciando mi vida persiguiendo cosas que no importan cuando podría haber estado haciendo lo que tú haces aquí, multiplicar la bondad, crear esperanza. Carmen escuchaba con atención, sus ojos sabios estudiando cada expresión en el rostro de Rodrigo. Tengo una propuesta, continuó él sacando una carpeta de su maletín. He bosquejado un plan para una fundación, no una fundación tradicional, sino algo revolucionario, algo que realmente funcione. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. La llamaré Fundación Esperanza, explicó, en honor a tu cafetería,
al lugar donde recuperé mi propia esperanza. La misión será identificar personas como tú fuiste hace 30 años, personas con potencial y determinación que solo necesitan una oportunidad, y proporcionarles no solo ayuda financiera sino apoyo integral, educación, capacitación laboral, asesoría, una red de apoyo. Carmen miraba los documentos con creciente asombro, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Rodrigo, esto es increíble, pero no tienes que hacer esto por nosotros. Ya hiciste suficiente. No lo hago por ti, respondió él gentilmente. Lo hago por mí, porque necesito recuperar el sentido de propósito que perdí. Pero Carmen, necesito tu ayuda. Necesito que seas parte de esto, que me ayudes a diseñarlo correctamente. Tú entiendes lo que es estar en esa situación, qué tipo de ayuda realmente marca la diferencia. Los programas de caridad tradicionales a menudo fallan porque son diseñados por personas que nunca han experimentado la pobreza o la desesperación. Necesito tu perspectiva, tu sabiduría. Carmen se quedó sin palabras, abrumada por la confianza que este hombre poderoso estaba depositando en ella. En ese momento la campana de la puerta anunció la llegada de Sofía. La joven doctora entró apresurada, todavía con su uniforme del hospital. «Disculpen el retraso», dijo. «Hubo una emergencia de último minuto en urgencias». Rodrigo se levantó para saludarla y Carmen rápidamente le sirvió café. Sofía se sentó junto a su madre y Rodrigo comenzó a explicar nuevamente su visión para la fundación. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de Sofía se iluminaban con entusiasmo. «Esto es exactamente lo que necesitamos», exclamó ella cuando Rodrigo terminó. «En el hospital veo familias destruidas no por falta de amor o esfuerzo, sino por falta de oportunidades y recursos. Un programa como este podría cambiar eso. Podría romper ciclos de pobreza que pasan de generación en generación. Pero hay más», continuó Rodrigo, «y aquí es donde realmente necesito tu ayuda, Sofía. Quiero incluir un componente de salud en la fundación, clínicas gratuitas en barrios de bajos recursos, programas de medicina preventiva, educación sobre salud. Y me preguntaba si, tal vez, considerarías dirigir ese componente». Sofía casi se atragantó con su café. «Yo dirigirlo, pero tengo mi trabajo en el hospital». «Podrías mantener tu trabajo», respondió Rodrigo. «Esto sería algo que construirías gradualmente. Contrataríamos personal adicional, estableceríamos las clínicas, pero tu experiencia y tu pasión serían invaluables para guiar el programa. Y, por supuesto, estarías bien compensada por tu tiempo y expertise». Carmen observaba el intercambio con una mezcla de orgullo y preocupación. «Rodrigo», dijo finalmente, «esto es maravilloso. Verdaderamente lo es. Pero tengo que preguntar, ¿has pensado bien en esto? Estás hablando de un compromiso enorme de tiempo, energía y recursos. ¿Qué pasa si en unos meses decides que fue solo un impulso emocional?» Rodrigo la miró directamente a los ojos. «Es una pregunta justa, y te seré honesto. Parte de mí tiene miedo de que tengas razón, de que esta sea solo una fase que pasará. Pero otra parte de mí, la parte que se despertó ayer cuando entré a tu cafetería, sabe que esto es lo que he estado buscando durante años sin saberlo. He construido un imperio empresarial, pero nunca me sentí tan vivo, tan conectado con un propósito como me sentí ayer aquí». Sofía tomó la mano de su madre y luego extendió la otra hacia Rodrigo. «Yo creo en él, mamá. Veo en sus ojos la misma determinación que tú tenías cuando decidiste abrir esta cafetería, a pesar de todos los que te dijeron que fracasarías». Carmen miró a su hija, luego a Rodrigo, y finalmente asintió lentamente. «Está bien», dijo, «pero con una condición. Si hacemos esto, lo hacemos correctamente.
Nada de atajos, nada de soluciones superficiales. Cada persona que ayudemos debe ser tratada con dignidad y respeto, no como un caso de caridad, sino como un ser humano con valor y potencial. Rodrigo extendió su mano. Trato hecho. Durante las siguientes 2 horas, los tres trabajaron juntos, refinando la visión de la fundación. Carmen compartió historias de otras personas en el barrio que luchaban como ella había luchado, identificando necesidades específicas que podrían ser atendidas. Sofía aportó su conocimiento médico, explicando los desafíos que enfrentaban las familias de bajos recursos para acceder a atención de salud básica. Rodrigo tomaba notas furiosamente, su mente empresarial ahora enfocada en resolver problemas reales en lugar de solo generar más ganancias. Era estimulante, energizante, y por primera vez en décadas sentía que estaba usando sus talentos para algo verdaderamente importante. La cafetería comenzó a llenarse con los clientes matutinos habituales. Don Alberto llegó cojeando con su bastón, sorprendido de ver a Rodrigo allí nuevamente. La señora Martínez entró después, seguida por varios trabajadores de la construcción que paraban por café antes de ir a sus obras. Carmen se levantó para atenderlos, pero Rodrigo la detuvo. «Déjame ayudar», dijo. Carmen dudó por un momento, luego sonrió y le entregó un delantal. Rodrigo Santillán, uno de los hombres más ricos del país, se puso el delantal y comenzó a servir café a trabajadores que probablemente ganaban en un mes lo que él ganaba en una hora. Y mientras lo hacía, escuchaba sus historias, aprendía sus nombres, veía realmente a las personas que había ignorado durante tanto tiempo en su burbuja de privilegio. Un joven estudiante entró, el mismo que Carmen había servido gratis el día anterior. Reconoció a Rodrigo de las noticias y se quedó paralizado de sorpresa. «Usted es», comenzó el muchacho. «Soy Rodrigo», interrumpió él con una sonrisa, «y estoy aprendiendo a hacer café decente. ¿Cómo te llamas?» El estudiante, todavía aturdido, respondió: «Me llamo Daniel, señor». Rodrigo le sirvió un café y un emparedado. «Estudias en la universidad, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando?» «Ingeniería civil», respondió Daniel. «Quiero construir puentes y caminos que conecten comunidades rurales, pero es difícil. Trabajo de noche para pagar la matrícula y a veces no tengo suficiente para comer y estudiar». Rodrigo sintió una conexión inmediata con el muchacho, viendo en él la misma determinación que había tenido a su edad. «Daniel», dijo Rodrigo después de un momento de reflexión, «me gustaría hablar contigo más tarde sobre tu situación. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente». El joven estudiante lo miró con confusión, pero asintió, tomando su café y emparedado hacia una mesa. Sofía, que había observado el intercambio, se acercó a Rodrigo. «¿Ya estás reclutando para tu fundación?», preguntó con una sonrisa. Rodrigo se encogió de hombros, sorprendido por su propio impulso. «Supongo que sí. Ese muchacho me recuerda a mí mismo a su edad, trabajando día y noche, sacrificando todo por un sueño. La diferencia es que yo tuve suerte, encontré mentores y oportunidades. Él merece la misma oportunidad». Durante las siguientes semanas, Rodrigo se convirtió en un visitante regular de la cafetería Esperanza. Llegaba temprano cada mañana, ayudaba a Carmen a preparar el café y atender a los clientes, y luego pasaba horas discutiendo los planes de la fundación con ella y Sofía. Cada día conocía a más personas del barrio, escuchaba sus historias, entendía sus luchas. Don Alberto le contó sobre su carrera como maestro de escuela y cómo la pensión que recibía apenas alcanzaba para lo básico. La señora Martínez compartió cómo había tenido que vender su casa después de la muerte de su esposo para pagar las deudas médicas. Los trabajadores de la construcción hablaban de jornadas de 12 horas por salarios que apenas alimentaban a sus familias.
Cada historia era una lección, un recordatorio de la enorme brecha entre su mundo de privilegio y la realidad que enfrentaba la mayoría de la gente. Rodrigo comenzó a documentar todo, tomando notas meticulosas, identificando patrones, reconociendo necesidades sistemáticas que podían ser atendidas. Su mente empresarial, que siempre había estado enfocada en maximizar ganancias, ahora estaba obsesionada con maximizar impacto social. Mientras tanto, su vida personal se estaba desmoronando. Patricia había dejado de fingir que todo estaba bien, se había mudado permanentemente a la habitación de huéspedes y apenas le dirigía la palabra. Sus hijos adultos, al enterarse de sus planes para la fundación, lo llamaron preocupados no por su bienestar, sino por su herencia. «Papá», le dijo su hijo mayor Sebastián durante una tensa llamada telefónica, «estás pensando en donar millones a extraños cuando tienes una familia que depende de ti». «Ustedes no dependen de mí», respondió Rodrigo con cansancio. «Ambos tienen carreras exitosas, educación pagada, casas compradas sin hipotecas. Tienen más que suficiente». «Eso no es el punto», protestó Sebastián. «Ese dinero es nuestro legado familiar. Estás tirando el trabajo de toda una vida en proyectos que probablemente fracasarán». «No es fracaso si cambia, aunque sea una sola vida», replicó Rodrigo. «Y no estoy tirando nada. Estoy finalmente usándolo para algo que importa». La llamada terminó mal, como la mayoría de sus interacciones familiares últimamente. A pesar de la turbulencia en su vida personal, Rodrigo nunca había estado más seguro de sus decisiones. Contrató a los mejores abogados y administradores para establecer la fundación adecuadamente. Carmen fue nombrada directora de divulgación comunitaria, usando su conocimiento íntimo del barrio y sus habitantes para identificar personas que necesitaban ayuda. Sofía aceptó dirigir el programa de salud, comenzando a tiempo parcial, pero con planes de eventualmente dejar su trabajo en el hospital para dedicarse completamente a la fundación. Daniel, el estudiante de ingeniería, fue el primer beneficiario oficial de la Fundación Esperanza. Rodrigo le otorgó una beca completa, incluyendo matrícula, libros, vivienda y una asignación para gastos de vida. La única condición era que Daniel dedicara 10 horas semanales a trabajar con la fundación, usando sus habilidades de ingeniería para diseñar proyectos de infraestructura comunitaria. El día que le entregaron la beca a Daniel en una pequeña ceremonia en la cafetería, el joven lloró abiertamente. «No sé cómo agradecerle, señor Santillán», dijo entre sollozos. «Ha cambiado mi vida completamente». Rodrigo puso una mano en el hombro del muchacho, recordando cómo Carmen le había dicho casi las mismas palabras semanas atrás. «No me agradezcas a mí», respondió. «Agradece a Carmen, cuya perseverancia y bondad me recordaron por qué empecé este camino. Y algún día, cuando tengas éxito, ayuda a alguien más. Así es como funciona». Don Alberto, quien había venido a la ceremonia, se acercó cojeando. «Señor Rodrigo», dijo usando el nombre con el que todos en la cafetería ahora lo llamaban, «¿puedo hablar con usted un momento?». Se sentaron en una mesa junto a la ventana y don Alberto sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «He estado ahorrando esto durante meses», explicó. «Es solo 500 pesos, pero me gustaría donarlo a su fundación. Quiero ser parte de esto, de ayudar a otros como usted está ayudando». Rodrigo sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Don Alberto apenas tenía suficiente dinero para alimentarse, y aún así quería contribuir. «Don Alberto», dijo suavemente, «esto no es necesario. Usted ya tiene tantas necesidades propias». El anciano sacudió la cabeza con firmeza. «Es precisamente porque sé lo que es necesitar que quiero ayudar.
Usted me ha enseñado que la riqueza no se mide en dinero, sino en lo que podemos dar. Estos 500 pesos son mi riqueza y quiero compartirla. Rodrigo aceptó el sobre con una reverencia que sorprendió a todos los presentes. Será usado sabiamente, prometió. Y don Alberto, me gustaría invitarlo a ser parte de nuestro consejo asesor. Su perspectiva como alguien que ha vivido con recursos limitados es invaluable. El rostro del anciano se iluminó con un orgullo que no había sentido en años. Sería un honor, respondió. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La Fundación Esperanza abrió oficialmente con una ceremonia modesta en la cafetería, no en un hotel de lujo como Patricia había insistido antes de finalmente dejar de hablarle por completo. Los medios de comunicación cubrieron la historia, fascinados por el multimillonario que había abandonado su vida de lujo para servir café en un barrio humilde. Algunos lo elogiaron como visionario, otros lo criticaron como ingenuo o lo acusaron de estar teniendo un colapso mental. Rodrigo ignoró tanto los elogios como las críticas, enfocado completamente en el trabajo. La fundación comenzó con programas piloto modestos, becas educativas para estudiantes como Daniel, una clínica móvil que Sofía operaba 3 veces por semana, proporcionando atención médica gratuita, programas de capacitación laboral para adultos que querían cambiar de carrera o mejorar sus habilidades, un fondo de emergencia para familias enfrentando crisis financieras inesperadas. Cada programa era diseñado con el aporte de Carmen y su equipo de consejeros comunitarios, personas que entendían las necesidades reales porque las habían vivido. Los resultados comenzaron a aparecer rápidamente. Familias que estaban al borde de perder sus hogares fueron estabilizadas. Niños que nunca habían visto a un doctor recibieron atención médica vital. Adultos que habían perdido esperanza de mejorar sus vidas encontraron nuevas oportunidades. Las historias de éxito se multiplicaban, cada una un testimonio del poder de dar a las personas no solo ayuda financiera, sino dignidad, respeto y la creencia de que podían mejorar sus vidas. Una tarde, mientras Rodrigo ayudaba a Carmen a cerrar la cafetería, ella se detuvo y lo miró con esos ojos sabios que parecían ver directamente al alma. «Sabes, Rodrigo», dijo suavemente, «cuando entraste aquí hace 3 meses bajo la lluvia, pensé que finalmente tendría la oportunidad de agradecerte por salvar mi vida, pero resulta que salvaste mucho más que eso. Plantaste una semilla de bondad que ha estado creciendo durante 30 años y ahora está floreciendo en formas que ninguno de nosotros podría haber imaginado». Rodrigo sonrió ante las palabras de Carmen, sintiendo una plenitud que el dinero nunca le había proporcionado. «La verdad es que ustedes me salvaron a mí», respondió. «Yo estaba perdido, vacío, viviendo una vida sin propósito real. Ustedes me mostraron el camino de regreso a mi humanidad». Mientras cerraban las puertas de la cafetería esa tarde, ninguno de los dos sabía que al otro lado de la ciudad algo estaba a punto de suceder que pondría a prueba todo lo que habían construido. Patricia, después de meses de silencio resentido, había decidido tomar acción. Convocó una reunión con los hijos de Rodrigo y los abogados de la familia en la mansión que ahora habitaba sola la mayor parte del tiempo. «Su padre está teniendo un colapso mental evidente», argumentó Patricia ante el grupo reunido en la elegante sala. «Está regalando millones a extraños, pasando sus días sirviendo café como si fuera un empleado común, hablando de propósito y significado como si estuviera en algún tipo de retiro espiritual. Necesitamos intervenir legalmente antes de que dilapide toda la fortuna familiar». Sebastián, el hijo mayor, asentía vigorosamente. «Estoy de acuerdo. He consultado con expertos y podríamos argumentar incapacidad mental temporal. Es evidente que no está en su sano juicio. Sin embargo, la hija menor de Rodrigo,
Isabela, quien había estado callada hasta ese momento, finalmente habló. Tal vez papá está más cuerdo ahora que nunca. Todos se giraron para mirarla con sorpresa. Isabela apenas tenía 28 años y había sido siempre la más callada de los hermanos, raramente opinando en asuntos familiares. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia con frialdad. Isabela se levantó, caminando hacia las ventanas que daban a los jardines perfectamente manicurados. He estado visitando la cafetería, confesó. Durante las últimas semanas he ido varias veces sin que papá lo supiera. Quería ver con mis propios ojos qué estaba haciendo, si realmente había perdido la razón como ustedes decían. Patricia se tensó visiblemente. ¿Y qué descubriste?, preguntó Sebastián con sarcasmo. Isabela se giró para enfrentar a su familia, lágrimas en sus ojos pero determinación en su voz. Descubrí que por primera vez en mi vida vi a mi padre realmente feliz, no fingiendo ser feliz, no actuando feliz para impresionar a socios de negocios, sino genuinamente feliz. Lo vi riendo con ancianos que no tienen nada que ofrecerle excepto su amistad. Lo vi escuchando las historias de trabajadores de la construcción como si fueran las cosas más importantes del mundo. Lo vi abrazando a un estudiante que acababa de recibir una beca, llorando de felicidad por el éxito de alguien más. Las palabras de Isabela resonaron en el silencio incómodo de la sala. ¿Saben cuándo fue la última vez que papá me abrazó a mí?, continuó, su voz quebrándose. No puedo recordarlo. Estaba tan ocupado construyendo su imperio, tan enfocado en darnos todas las ventajas materiales, que olvidó darnos lo más importante, su tiempo, su atención, su amor real. Eso es absurdo, protestó Sebastián. Papá nos dio todo, la mejor educación, contactos, oportunidades. Nos dio cosas, replicó Isabela. Cosas hermosas, costosas, pero cosas al fin. La mujer que sirve café en esa humilde cafetería, Carmen, ella no le dio a su hija cosas costosas. Le dio amor, atención, valores, propósito. Y su hija es una doctora que dedica su vida a ayudar a otros. Nosotros tenemos títulos de universidades de élite, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Sebastián solo administra el dinero de papá para hacer más dinero. Yo trabajo en marketing para una empresa de lujo, vendiendo cosas innecesarias a personas que no las necesitan. Patricia intervino, su voz dura. Este sentimentalismo no cambia el hecho de que tu padre está tomando decisiones irracionales que afectarán el futuro de esta familia. No, mamá, respondió Isabela con firmeza inesperada. Las decisiones irracionales fueron las que tomamos todos estos años, acumulando riqueza sin propósito, viviendo en esta casa gigantesca donde nunca hablamos realmente, asistiendo a eventos sociales con personas que no nos importan. Papá finalmente está siendo racional, está usando su riqueza para lo que debería usarse, para hacer diferencia en el mundo. Los abogados presentes intercambiaron miradas incómodas, reconociendo que el caso de incapacidad mental sería mucho más difícil de argumentar con un miembro de la familia defendiendo las acciones de Rodrigo. Isabela no terminó ahí. He decidido algo, anunció. Voy a trabajar con papá en la fundación. Voy a usar mis habilidades de marketing no para vender productos de lujo, sino para conseguir donaciones, voluntarios, para hacer crecer el impacto de lo que están haciendo. Y voy a hacerlo sin cobrar un salario. «Estás loca», gritó Sebastián. «Estás tan loca como él». «No, hermano», respondió Isabela con calma. «Estoy cansada de estar dormida. Papá me despertó al mostrarme que hay otra forma de vivir, una forma que realmente importa». Patricia miró a su hija con una mezcla de ira y algo más, algo que podría haber sido un destello de duda. «Si haces esto», dijo con voz fría, «te estarás alineando contra tu propia familia». Isabela caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. «No, mamá»,
Me estoy alineando con lo que es correcto. Y espero que algún día ustedes también despierten y vean lo que papá ha visto. Con esas palabras, salió, dejando a la familia en un silencio tenso. Patricia miró a Sebastián y a los abogados. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó el hijo mayor. Uno de los abogados carraspeó incómodo. «Con todo respeto, señora Santillán, un caso de incapacidad mental requiere evidencia clara de que la persona no puede tomar decisiones racionales. El señor Santillán ha establecido una fundación legalmente sólida, con estructura corporativa apropiada, auditorías independientes y objetivos claramente definidos. De hecho, ha sido más meticuloso con esta fundación que con muchos de sus negocios anteriores. Y ahora, con Isabela apoyándolo públicamente, argumentó otro abogado, cualquier intento legal de detenerlo sería visto como un conflicto familiar motivado por dinero, no por preocupación genuina por su bienestar. Patricia se hundió en su silla, derrotada por el momento. Esa noche, mientras Rodrigo trabajaba tarde en las oficinas de la fundación revisando propuestas de nuevos programas, su teléfono sonó. Era Isabela. «Papá», comenzó ella, su voz temblando de emoción. «Necesito hablar contigo». Rodrigo sintió preocupación inmediata. «Isabela, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien», respondió ella. «Papá, he estado visitando la cafetería sin que lo supieras. Quería entender qué te había cambiado tanto. Y ahora lo entiendo. Quiero ayudar. Quiero ser parte de lo que estás haciendo». Rodrigo sintió que su corazón se llenaba de un amor paternal que no había sentido en años. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras escuchaba a su hija explicar su decisión, su deseo de encontrar propósito y significado en su propia vida. «Isabela», susurró cuando ella terminó, «no sabes cuánto significa esto para mí. No solo que quieras ayudar con la fundación, sino que finalmente estemos teniendo una conversación real, padre e hija, no solo intercambiando cortesías superficiales». «Yo también lo he extrañado, papá», respondió Isabela llorando abiertamente ahora. «Te he extrañado a ti, no a tu dinero o tu estatus, sino a ti, y siento que finalmente te estoy recuperando». Esa noche padre e hija hablaron durante horas, recuperando años de distancia emocional, construyendo un puente que el dinero y el privilegio habían destruido. Era pasada la medianoche cuando finalmente colgaron, ambos exhaustos, pero llenos de esperanza. Al día siguiente, cuando Rodrigo llegó a la cafetería, Isabela estaba allí esperándolo. Carmen y Sofía, al ver la escena del reencuentro entre padre e hija, compartieron una mirada de comprensión. La semilla de bondad plantada 30 años atrás seguía dando frutos, no solo en las vidas de extraños, sino ahora en la propia familia de Rodrigo, sanando heridas que ni siquiera él sabía que tenía. Un año después de aquel día lluvioso, cuando Rodrigo entró por primera vez a la cafetería Esperanza, la fundación celebraba su primer aniversario. Lo que había comenzado como un impulso emocional se había transformado en una organización sólida que había cambiado cientos de vidas. La ceremonia se llevó a cabo no en un salón elegante, sino en la cafetería misma, expandida ahora para acomodar a más gente, pero manteniendo su esencia humilde y acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías de todos los beneficiarios del programa, cada rostro contando una historia de esperanza renovada. Daniel, el estudiante de ingeniería, ahora en su último año de universidad con calificaciones sobresalientes, dio un discurso emotivo. «Hace un año», dijo con voz firme pero llena de emoción, «estaba a punto de abandonar mis estudios. No por falta de inteligencia o dedicación, sino porque el sistema está diseñado de tal manera que personas como yo, que vienen de familias humildes, deben elegir entre educación y supervivencia,
La Fundación Esperanza no solo me dio dinero para la matrícula, me dio la posibilidad de soñar de nuevo, de creer que mi futuro podía ser diferente de mi pasado. Y ahora estoy a meses de graduarme y ya tengo ofertas de trabajo en empresas prestigiosas. Pero más importante, tengo un compromiso: usar mis habilidades para ayudar a otros como esta fundación me ayudó a mí. La audiencia aplaudió con entusiasmo. Entre los presentes estaban don Alberto, luciendo más saludable y feliz que en años, la señora Martínez rodeada de sus nietos, decenas de beneficiarios de los programas de la fundación, voluntarios, donantes y miembros de la comunidad. También estaba Isabela, quien en el último año se había convertido en una parte integral de la fundación, usando sus habilidades de marketing para multiplicar exponencialmente el alcance y los recursos de la organización. Su transformación personal había sido tan dramática como la de su padre. La joven que una vez solo se preocupaba por eventos sociales y moda de lujo, ahora vivía en un apartamento modesto cerca de la cafetería y trabajaba incansablemente por la causa. Sofía tomó el micrófono después de Daniel. Como doctora, he visto mucho sufrimiento en mi carrera, comenzó. Pero nunca había visto la transformación que puede ocurrir cuando combinamos atención médica con dignidad y respeto. Nuestras clínicas móviles han atendido a más de 2,000 pacientes este año, muchos de ellos niños que nunca habían visto a un doctor. Hemos vacunado, diagnosticado, tratado, pero más importante, hemos escuchado. Cada paciente es tratado no como un número o un caso de caridad, sino como un ser humano valioso. Y ese enfoque, esa filosofía que mi madre me enseñó y que Rodrigo ha amplificado, está cambiando no solo cuerpos, sino espíritus. Carmen fue invitada al escenario improvisado, luciendo hermosa en un vestido sencillo pero elegante que Isabela le había ayudado a elegir. Cuando era una joven madre desesperada hace 31 años, dijo Carmen, su voz clara y fuerte a pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas, un extraño me mostró bondad cuando más la necesitaba. Ese acto de compasión no solo salvó mi vida y la de mi hija, plantó una semilla que ha estado creciendo durante décadas. Miró directamente a Rodrigo, quien estaba sentado en primera fila. Pero lo más hermoso de todo esto no es solo cuántas vidas hemos tocado a través de la fundación, es como ese simple acto de bondad ha creado una cadena infinita de generosidad. Cada persona que ayudamos se compromete a ayudar a alguien más. Cada beneficiario se convierte en benefactor. Esa es la verdadera magia de lo que comenzó hace 31 años en un restaurante elegante una fría noche de invierno. Rodrigo fue el último en hablar. Se levantó lentamente, sintiendo el peso no de la responsabilidad, sino de la gratitud. Antes de que pudiera comenzar, la puerta de la cafetería se abrió. Una mujer joven entró, empapada por la lluvia que había comenzado a caer afuera, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Su rostro mostraba desesperación, miedo, y ese tipo de cansancio que viene de luchar demasiado tiempo sin esperanza. «Perdón», dijo tímidamente, viendo a toda la gente reunida. «No sabía que había un evento. Yo solo busco ayuda. Mi hijo está enfermo y no tengo dinero para el doctor». El silencio que siguió fue profundo pero no incómodo. Rodrigo miró a Carmen, quien le devolvió la mirada con ojos brillantes de comprensión. Luego miró a Sofía, quien ya estaba levantándose, su maletín médico siempre a mano. Isabela también se puso de pie, acercándose a la mujer con una sonrisa cálida. Rodrigo finalmente habló, pero no al micrófono, sino directamente a la mujer asustada. «Señora», dijo suavemente, «ha venido al lugar correcto. Todos aquí entendemos lo que es necesitar ayuda, y todos aquí queremos ayudarla. Sofía, por favor examina al niño».
Isabela, ayuda a esta señora a sentarse y tráele algo caliente de beber. Y alguien tome su información, asegurémonos de que reciba todo el apoyo que necesite. Mientras la mujer era envuelta en el cuidado inmediato de la comunidad reunida, Rodrigo regresó al micrófono. Dijo señalando lo que acababa de suceder, esto es por lo que estamos aquí, no para celebrarnos a nosotros mismos, no para sentirnos bien por nuestra caridad, sino para estar listos, siempre listos, para cuando alguien cruce esa puerta necesitando esperanza, porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido esa persona. Yo lo fui cuando estaba perdido en mi éxito vacío. Carmen lo fue cuando cargaba a su hija enferma sin saber dónde ir. Daniel lo fue cuando estaba a punto de abandonar sus sueños. Esa señora y su hijo lo son ahora. Y mañana será alguien más. Nuestra tarea no es resolver todos los problemas del mundo, es estar presentes, estar listos, estar dispuestos a ver a las personas que sufren y recordar que son nosotros, que somos todos uno. La audiencia, profundamente conmovida, permaneció en silencio por un momento antes de estallar en aplausos, pero Rodrigo no terminó. Hay alguien más que quiero reconocer, continuó. Mi esposa Patricia no está aquí hoy, y esa ausencia duele, pero entiendo su lucha. Durante años construimos una vida basada en ciertas premisas, y cuando decidí cambiar esas premisas, la dejé atrás sin considerar realmente sus sentimientos. Tal vez algún día encontremos un puente entre nuestros mundos, o tal vez no, pero quiero que sepa, donde quiera que esté, que le agradezco los años que compartimos y le deseo paz. Esta admisión vulnerable de sus propias fallas y la realidad de que no todo tiene un final perfecto resonó profundamente con todos los presentes. La vida real no era como las películas donde todos los conflictos se resuelven pulcramente. A veces el crecimiento significa pérdida. A veces encontrar tu camino significa que otros no puedan seguirte, y eso estaba bien. Mientras la ceremonia terminaba y la gente comenzaba a mezclarse, compartiendo comida y conversación, Rodrigo se encontró junto a la ventana observando la lluvia. Carmen se acercó silenciosamente y se paró junto a él. ¿En qué piensas?, preguntó. Rodrigo sonrió. Estoy pensando que hace un año, un simple desvío por obras en la carretera me trajo aquí. Si ese accidente no hubiera ocurrido, si el tráfico no se hubiera detenido exactamente donde se detuvo, habría pasado de largo este lugar y nunca habría sabido lo que me estaba perdiendo. Carmen asintió sabiamente. O tal vez el universo tenía otros planes. Tal vez después de 30 años era tiempo de que cerraras el círculo, de que vieras cómo aquella semilla había florecido. Afuera la lluvia continuaba cayendo, pero adentro la cafetería Esperanza brillaba con luz y calor. La mujer con el niño enfermo ahora sonreía ligeramente, mientras Sofía le explicaba que su hijo estaría bien, que tenía una infección simple, que podía tratarse fácilmente, que la fundación cubriría todos los costos. Isabela ya estaba tomando notas, preparándose para conectar a esta nueva familia con todos los recursos que necesitarían. Y en medio de todo, Rodrigo Santillán, quien había comenzado como un millonario perdido y vacío, ahora se encontraba exactamente donde necesitaba estar, donde siempre había necesitado estar, rodeado de personas reales con luchas reales, finalmente viviendo una vida que importaba.